Buenas tardes, queridos estudiantes del primero de secundaria. Hoy día vamos a repasar el tema de perímetros de polígonos regulares e irregulares. Para ello empezamos con el siguiente problema. Dice así: todas las mañanas Ramiro da 7 vueltas al patio del colegio. El patio tiene forma rectangular. Para ello necesitamos dibujar la forma del patio del colegio de forma rectangular. Luego nos dice que mide 70 metros de largo. Esto lo vamos a considerar el largo, 70 metros, y 40 metros de ancho. 40 metros de ancho. Tenemos, dice la pregunta, ¿cuántos metros recorre Ramiro cada día? Considerando que Ramiro dice que da 7 vueltas. 7 vueltas que da Ramiro al patio de la escuela. Para ello tenemos que calcular el perímetro del patio. Y como sabemos, el perímetro, para hallar el perímetro es igual, dice, el perímetro, para hallar el perímetro tenemos que sumar todos los lados. Pero aquí consideramos que hay dos medidas que indican el largo, por lo tanto diremos que es 2 largo, 2 medidas de largo, más, y también hay 2 medidas de ancho. Entonces colocamos más 2 medidas de ancho. Ahora vamos a ver cuánto es lo que mide las dos medidas que indican el largo. Una medida de largo es 70 metros, 2 medidas de largo serían 140 metros. Entonces colocamos que las 2 medidas de largo son 140 metros. Luego tenemos que tiene también 2 medidas de ancho. Una medida de ancho es 40 metros, 2 medidas de ancho, una abajo y una arriba, serían 80 metros. 80 metros. El perímetro del patio de la escuela será la sumatoria de las 2 medidas de largo, que es 140 metros, más las 2 medidas de ancho, que es 80 metros. Entonces tenemos que 140 más 80 es igual a 220 metros. Este resultado aún no es la respuesta al problema, porque el problema nos dice cuántos metros recorre Ramiro cada día, considerando que todas las mañanas Ramiro da 7 vueltas al patio del colegio. Entonces, el perímetro nos indica que es una vuelta al patio del colegio. Para saber cuánto recorre cada día Ramiro, tendríamos que multiplicar 220 por las 7 vueltas que da Ramiro al patio del colegio. Entonces tenemos que 7 por 0 es 0, 7 por 2 es 14, llevo 1, 7 por 2, 14, y 1 que llevaba 15. Por lo tanto, es 1540 metros que recorre Ramiro cada día, considerando que da 7 vueltas
al patio de la escuela. Este es un problema de aplicación de perímetros. Para continuar, vamos a considerar ahora el perímetro de polígonos regulares e irregulares. Y vamos a empezar con el perímetro de polígonos regulares. ¿A qué se llaman polígonos regulares? Se llaman polígonos regulares a aquellas o aquellos polígonos que tienen el mismo tamaño sus lados y también sus ángulos. Por ejemplo, este es un triángulo equilátero que indica que tiene los tres lados y ángulos iguales. Tenemos también acá otro polígono que tiene 5 lados, lo que nos indica que es un pentágono. Igualmente tiene lados iguales, por lo tanto también es regular. Luego tenemos un polígono de 6 lados iguales, lo que nos indica que es un hexágono. Y por último tenemos un polígono de 8 lados iguales, y nos indica que es un octágono. Para cada uno de estos polígonos regulares vamos a hallar su perímetro. Solo necesitamos la medida de uno de sus lados, porque como sabemos, los polígonos regulares tienen los lados iguales. Y sin más preámbulos empezamos con la resolución o hallamos el perímetro de cada polígono. Tenemos entonces, fijémonos, el primer ejemplo es un triángulo. Este triángulo tiene 3 lados iguales y la medida de uno de sus lados es 12 metros. Por lo tanto, para hallar el perímetro de ese triángulo, solo necesitamos multiplicar la medida de 3, ¿por qué 3? Porque tiene 3 lados, por la medida del lado. Ahora reemplazamos 3, consideramos nuevamente el mismo número, la medida que mide uno de sus lados, que en este caso es 12 centímetros, y concluimos indicando que el perímetro de ese triángulo viene siendo el producto de 3 por 12, que en este caso es 36 centímetros. Eso sería el perímetro de este triángulo. Vamos con el pentágono. Lo mismo que el anterior, es polígono regular. Indicamos igualmente, en este caso, tiene 5 lados, entonces colocamos 5 y multiplicamos por la medida de su lado. Acá dice que el lado mide 24, por lo tanto todos los lados van a medir igual. Entonces tenemos que multiplicar 5 por 24 centímetros. Sacamos el producto y decimos que 5 por 4 es 20, 5 por 2 es 10, más 2 es 12. 120 centímetros. Hacemos ahora el perímetro del hexágono. Como el hexágono tiene 6 lados, entonces colocamos 6 por la medida de uno de sus lados, que en este caso es 8 centímetros. Sacamos el producto de 6 por 8, que es 48 centímetros. Para concluir con los polígonos regulares, tenemos el octágono. Tiene 8 lados. El octágono tiene 8 lados, entonces colocamos el número 8 y ello multiplicamos por la medida de su lado. Y en este caso es 25 centímetros. Multiplicando, tenemos que 8 por 25 sería 8 por 5 es 40, 8 por 2 16, más 4 20, 200 centímetros. Y así hemos hallado el perímetro de polígonos regulares. Recordando que los polígonos regulares
son aquellos polígonos que tienen lados iguales. Ahora vamos a hacer un ejemplo en donde tenemos que calcular perímetros de polígonos irregulares. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, primero, los polígonos irregulares, pues como su nombre lo indica, son polígonos que no tienen lados ni ángulos iguales. Aquí tenemos una figura y nos está indicando, por ejemplo, que hay distintas medidas. Tenemos distintas medidas. Simple, para poder hallar el perímetro de un polígono irregular, lo único que tenemos que hacer es sumar las medidas de todos sus lados. Pero aquí veamos, en este caso tenemos, fijémonos, una medida que no existe, que no hay. Por acá hay otra medida que no hay, por acá hay otra medida que no hay. Entonces lo primero que vamos a hacer para poder calcular el perímetro es primero reconocer cuál es la medida que nos está faltando. ¿Cómo lo haremos? Las primeras las hacemos por simple inspección. Vemos, por ejemplo, vamos a ver, dejémoslo A para de último. Primero hagamos lo más sencillo. Aquí tengo, por ejemplo, C. La medida de C es igual. Como vemos, esto es un rectángulo. Si separamos esta línea segmentada con lo que está arriba y lo que está abajo, vemos que es un rectángulo. Y una de las características del rectángulo es que tiene lados opuestos iguales. Si aquí mide 20, entonces a este lado de acá también va a medir 20. Por lo tanto, C es igual a 20 milímetros. Estamos hablando de unidad de medida milímetros. Tomamos en cuenta ahora B. B es igual a esta medida que me está faltando, considerando que aquí tenemos que esta parte, este lado mide 15 milímetros y este otro lado, que es su complemento de todo este lado, es 24. Para hallar lo que vale B, como indicamos, es un rectángulo, por lo tanto los lados opuestos son iguales. Entonces si aquí mide 15 y aquí mide 24, para saber cuánto mide B, tenemos que sumar 15 más 24, que eso es igual a 39 milímetros. 39 milímetros. Ya tenemos C, ya tenemos B, ahora me falta hallar A. Y tenemos A. ¿Cómo podemos hallar A? En matemáticas, para hallar uno de los lados del triángulo rectángulo se ocupa un teorema y se llama el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos, fíjense, un triángulo rectángulo. ¿Cómo sabemos que es un triángulo rectángulo? Porque aquí se forma un ángulo recto. ¿Ya? Dice la fórmula para hallar el teorema de Pitágoras, nos indica lo siguiente. Teniendo dos lados, podemos hallar un tercero. Aquí tenemos la medida de un lado y aquí tenemos la medida del otro lado. Eso es en un triángulo. Por lo tanto, para hallar A, tenemos que calcular o considerar la medida de 10 milímetros, que es la medida de uno de los lados de este triángulo, y la medida de 24 milímetros, que es la medida del otro de los lados de dicho triángulo. Entonces, la fórmula para hallar el lado A, que en realidad es la hipotenusa, el lado más largo es la hipotenusa y los lados más cortos del triángulo son los catetos. Para hallar el perímetro, entonces, necesitamos conocer A. Por lo tanto, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Y esto dice así. A al cuadrado es igual a uno de los catetos, a los dos catetos, a la suma de los dos catetos elevado al cuadrado. Es decir, la hipotenusa
al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Ahora lo que hacemos es reemplazar con los datos. Previo a ello, tengo que hacer desaparecer este exponente aplicando un algoritmo matemático, un artificio matemático, que es aplicar la raíz cuadrada a ambos miembros. Esto se llama primer miembro y lo del lado derecho del signo igual es el segundo miembro. Aplicamos la fórmula del teorema de Pitágoras, aplicamos la raíz tanto para el primero como para el segundo con el fin de hacer desaparecer el exponente del primer miembro. Entonces simplificamos el exponente con la raíz en el primer miembro, solamente en el primer miembro, porque es ahí que necesito hacer desaparecer el exponente de la letra A, es decir, de la hipotenusa. Ahora seguimos reemplazando datos. B sería uno de los lados, puede ser este B y este puede ser C. Le vamos a dar, este va a ser B y este va a ser C. Entonces diremos que B es 10 al cuadrado, aquí lo indica cuadrado, y C es 24 al cuadrado. En donde, vamos a continuar acá, en donde decimos que A es igual a la raíz cuadrada, 10 al cuadrado es 100, 10 al cuadrado recordemos que es potencia, 10 por 10 100, más 24 al cuadrado, quiere decir que tenemos que obtener un producto de 24 por 24. Lo vamos a hacer acá. 24 por 24. Entonces, donde 4 por 4 es 16, llevo 1, 4 por 2, 8, y 1, 9, 2 por 4, 8, no llevo nada, 2 por 2, 4. Sumatoria 6, 7 y 5. Lo que quiere decir que 24 al cuadrado viene siendo 576. Vamos a obtener el resultado de la suma dentro de la raíz y tenemos que 100 más 576 es 676, donde A es igual. Ahora por último obtenemos la raíz cuadrada de 676, es decir que buscamos un número que multiplicado dos veces nos dé 676, y este número vamos a ir buscando 2 por 2, 3 por 3, 25 por 25, 26 por 26, y vamos a concluir de que 26 por 26, 26 por 26, 6 por 6, 36, y llevo 3, 6 por 2, 12, más 3, 15, 2 por 6, 12, llevo 1, 2 por 2, 4, y 1, 5, sumamos 6, 7 y 6. Este resultado, 676, es este de aquí, lo que quiere decir que para obtener el 676 debo multiplicar 26 por 26. Al revés, decimos que la raíz cuadrada de 676 es igual a 26. Por lo tanto, A, es decir, esta medida de A es igual a 26, como estamos hablando de la unidad de medida milímetro, 26 milímetros. Eso es A. Y ahora sencillo, hallamos el perímetro. Para hallar el perímetro simplemente sumamos todos los lados. Y voy a empezar. C, aquí tengo que es 20, más B tengo que es 39, más A tengo que es 26, más aquí tengo 10, aquí tengo 15, aquí, y ahí sería, ¿no? Concluyendo, porque son ¿cuántos lados?
1, 2, 3, 4, 5, 6. No se toma en cuenta esta medida porque corresponde a una medida interior. Recordemos que el perímetro es la suma de todo el contorno de la figura. Entonces aquí colocamos igual. Por lo tanto, el perímetro va a ser la sumatoria de todos estos números. Sumamos unidades, lo podemos hacer también de forma vertical, pero aquí vamos a ahorrarnos tiempo. 9 unidades, 9 más 6, 15, 15 más 5, 20. Luego 2, sumamos decena, 2 más 3, 5, 5 más 2 son 7, 7 más 1, 8, 8 más 1, 9, y más 2 que llevaba son 11. Lo que quiere decir que el perímetro de esa figura es igual a 110 milímetros. Y recién hemos hallado el resultado del perímetro de ese polígono irregular. Tal vez nos pareció un poco complejo, pero en realidad lo que tenemos acá, o lo que tenemos que hacer, es sumar todos los lados me faltó una medida, creo que a ver, 20, 39, 26, 10, 15, sí, me faltó un 20 me faltó, porque saqué de este y este no lo coloqué, un 20 nomás, faltó el otro 20, entonces aquí era más 20 ya, por lo tanto aquí entonces 110 más 20 va a ser igual a 130, esto es entonces 130, ¿ya? 130 milímetros. Eso sería entonces el cálculo del perímetro de un polígono regular. Ahora a ustedes, queridos estudiantes, les voy a pasar una pequeña foto por el WhatsApp para que puedan resolver en su cuaderno de deber, puedan escribir lo que está en la página número 10 de lo que le voy a pasar a continuación, y pueden resolver en su cuaderno de ejercicio, dice saber hacer, que está en la página número 11. Para cada uno de esos ejercicios hay un ejemplo. Entonces, eso sería todo, queridos estudiantes, y espero que puedan resolver las actividades que a continuación les voy a enviar. Muchas gracias y buenas tardes.